empezó con vómito y diarrea, deshidratación, llegó a la clínica, 12 millones de eritrocitos, 70% de hematocrito, 20% de hemoglobina, ¿vale? Entonces, son valores muy altos, se salen de lo normal, y bueno, pues puede ser por la deshidratación, pero resulta que se hidrata ese paciente y vuelve al control a estar alto. Y se hacen controles y están altos. Todo ese paquete de rojos es alto todo el tiempo. Entonces ya, ¿qué se hace? Se toma médula ósea, ¿cierto? Aspirado a médula ósea y cuadro hemático al tiempo, y evidentemente hay una proliferación alta, incontrolada de los eritrocitos, de la parte eritroide, y circulatoriamente pues todo está alto. Ahí ya se confirma la policitemia vera, y no tuvieron un solo signo en toda la vida. Fue incidental por una deshidratación X. Entonces, de esta patología hay bastante. Listo, entonces primario de la médula ósea, secundario, externo de la médula ósea. ¿Y qué es externo de la médula ósea? ¿O qué nos hace producir o no eritrocitos externos de la médula ósea? La eritropoyetina, ¿cierto? La eritropoyetina, ¿por qué dijimos que se nos disparaba la eritropoyetina? Hipoxia. Resulta que hay dos tipos de policitemia. Una que está mediada por hipoxia, que es lo normal, y hay otra que la eritropoyetina está alta, pero no hay hipoxia. Sí, pero ¿cómo pasa eso? ¿O por qué pasa eso? Entonces, eso se asocia más cuando hay neoplasias que son productoras de eritropoyetina. ¿Y cuáles células pueden ser productoras de eritropoyetina en un tumor? Acuérdense que un tumor es de lo más mezclado que uno va a encontrar de células. En ese tumor, por ejemplo, ahí en un sarcoma. ¿El sarcoma de dónde es? ¿De qué tejido es? ¿A qué les suena? Por allá cuando vieron fisiología, los sarcómeros degeneran. Músculos. Entonces, sarcomas son tejidos, son neoplasias de origen muscular. Y uno dice, pero ¿cómo una célula que tiene un origen muscular va a producir eritropoyetina? Pues no tiene mucho sentido. Pero resulta que si, por ejemplo, nos tenemos que ir a la embriología, ¿no? Es como por ambientarlos, tampoco es que me vayan a dar fondo, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan que están las tres capas terminales, hay unos tejidos que comparten origen de esas capas y comienzan a especializarse después, pero originalmente tenían el mismo, como las mismas características, ¿cierto? Y comenzaron después a especializarse. Resulta que ese tipo de tejidos puede producir eritropoyetina cuando se genera en neoplasia. ¿Qué pasa? Es poco común. Reportes contados también. Pero, pues, ustedes tenganlo presente, si en algún momento este animal tiene policitemia, y por allá encuentran también un tumor, será más bien que es mediado por esto, manejen la neoplasia, manejen la neoplasia y revisen. De pronto es que ustedes estén ante una policitemia absoluta secundaria, donde no hay hipoxia, el paciente está perfectamente oxigenado y demás, pero hay unas células que están externas a las normales, bueno, las neoplásicas que están produciendo la eritropoyetina. Es una opción, yo se las cuento porque está reportado. Sin embargo, es muy extraño encontrar estos casos. ¿Qué es lo más común de las absolutas? La secundaria. Entonces ahí ya estamos diciendo, venga, hay hipoxia, que es lo que uno sabe, ¿ya? Hay una hipoxia. Hay hipoxia, entonces se comienzan a aumentar la producción de eritropoyetina para que se aumenten eritrocitos. Respuesta compensatoria a lo que está pasando en el paciente. Entonces puede ser mal de alturas, pues sería
también si se maneja pues puede ser transitorio, pero pues si es mediado por hipoxia, no como la deshidratación que no es mediada por hipoxia. Y tenemos ya lo otro que es esos desórdenes que a uno le comenzaban a hablar en fisiología, ¿no? Entonces, que el ducto arterioso persistente, la tetralogía del Fallot, todos esos desórdenes que evitan una adecuada oxigenación y son crónicos. Pues mientras el paciente vive, porque sabemos que no es que sea muy favorable pues, el desarrollo de un paciente con estas patologías. Enfermedad pulmonar grave, una neumonía así tremenda, pues también va a generar hipoxia sistémica, respuesta de eritropoyetina aumentada y se compensa con aumento de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para tratar de eficientemente cumplir con esa función de oxigenación. ¿Cómo nos fue con la policitemia? Esa es toda la policitemia. Es cortita. ¿Qué es lo que hay que tener presente? La definición, ¿verdad? Entender las clases, cómo la puedo clasificar. Si yo entiendo cómo la puedo clasificar, bueno, listo. Comienzo a entender este examen lo más posible. Si es por deshidratación, cuando ya lo hidrate, lo voy a encontrar normal. Si tiene una enfermedad pulmonar o bueno, lo que sea, venga, pues evidentemente va a estar mediada por qué debo hacer tratar la enfermedad subyacente y en teoría podría manejarse, si es posible, ¿no? Cuando ya son pues como el ductus o que ya se podría intervenir, pero pues hay riesgo de que se quede el paciente, pues ahí ya también hay que comenzar a pensar en más cositas. Pero esa es la policitemia. Recuerden, mayoritariamente las que uno se encuentra todo el tiempo en la clínica son relativas. Si estamos hablando de las absolutas, la mayoritaria serían las que son mediadas por hipoxia. Cuando ya lleguen a medicina, hay que dar más tarde para recordar. Entonces, la cara opuesta de la policitemia es la anemia. Entonces, anemia, recordemos, eritrocitos, hemoglobina y hematocritos están disminuidos. ¿Qué es lo importante o en qué nos podemos como enfocar en este momento de su formación? Es buscar el origen. ¿Cuál es el origen de la anemia? Y eso ya lo vamos a ver cómo lo podemos ir direccionando. Importante recordar que puede ser una urgencia vital, no en todos los casos, pero puede llegar a serlo. Hay que saber identificarla y tomar medidas pues, de tratamiento y o de prevención inmediatas. Y lo otro, que es muy importante que ustedes tengan presente, es que esa anemia se considera fisiológica hasta antes de los 4 meses de la mayoría de las especies mamíferas. ¿Por qué? Porque los mamíferos salen inmaduros en esa parte. Se comienza a generar ya después del nacimiento el último proceso de maduración hematológica. Entonces, si yo tengo un paciente de 2 meses y lo voy a comparar con los resultados que generalmente yo encuentro, que son de adultos, ya sé que debo comenzar a decir, bueno, no, venga, no voy a esperar que el gatito de 2 meses tenga el hematocrito de 35%. Es que todavía le falta madurez. Con que él esté en un 25, 28, está muy bien. ¿Qué sucede? Faltan estudios por edades.
revisar valores hematológicos de la especie que ustedes quieran, con la que se sientan en gusto. ¿Vale? Neonatos, que cumplan con ciertas características de las que ustedes quieran. Faltan muchos estudios. Lastimosamente en este momento uno que hace, toma los valores de adultos y disminuye, o estima que bueno, está bien, está por debajo, estamos en ese rango fisiológico de la anemia. Pero faltan aún estudios, tablas que ustedes puedan consultar y certeramente decir está bien o definitivamente si tiene anemia este paciente. Entonces, tengan presente estos, la edad y la altura, ¿no? En cuanto a los signos, estos pues en general, ¿vale? De lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en general, ¿qué vamos a encontrar en los pacientes? Debilidad, letargia, falta de apetito, evidente palidez, que es lo que clínicamente ya uno comienza a revisar, intolerancia al ejercicio. Y ahora después, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a comenzar a compensar el organismo esa disminución de glóbulos rojos, esa disminución de oxígeno que en el momento tengo disponible? Pues empiezo a aumentar mi frecuencia respiratoria, ¿cierto? Y, consecuentemente, para tratar de compensar, de tener más aire, de lograr hacer algo. En algunos casos, cuando la anemia es bastante marcada o de moderada marcada, podemos encontrar soplo cardíaco. ¿Por qué se va a generar el soplo cardíaco? ¿Qué les suena a ustedes que vamos a tener un soplo cardíaco? Porque la sangre está menos espesa, ¿cierto? Menos viscosa. Entonces, al momento de pasar por las válvulas, ya esa viscosidad se perdió, va a pasar más líquido, más sueltica. Y se escucha, ahí está el soplo. Por esa pérdida de la viscosidad que tiene. Estamos en la otra cara de la moneda. Ahora, ¿por qué se genera la hepato y o esplenomegalia? ¿Eso se da en la mayoría de los casos? O sea, por ejemplo, cachorros. Pues si el cachorro tiene anemia, sí. Si es de la que nosotros consideramos fisiológica, no, porque él está en desarrollo. ¿Es por la lisis eritrocitaria? Bueno, puede ser por lisis, cuando el asunto, cuando es mediado por hemolisis, ¿cierto? Porque otra cosita puede ser. ¿Por qué? A ver. Los órganos tienen que trabajar más. El hígado tiene que trabajar más, generando que factores de crecimiento, ¿cierto? Y resulta que no tiene el mismo oxígeno. Entonces tiene menos oxigenación y debe trabajar más. Entonces, ¿el qué hace? Agranda tamaño para tratar de compensar sus funciones. ¿Vale? En cuanto al vaso, recuerden que cuando la médula, por algún motivo, o el organismo detecta que hay una disminución de células, secundariamente puede empezar el vaso a ser un órgano productor. ¿Qué pasa? No es eficiente del todo, pero él lo intenta. Él trata, él no se queda quieto, comienza a aumentar el tamaño. Entonces trata de compensar funciones. ¿Qué tan fácil o qué tan hábil es? Señores, ¿hay algún como fármaco que estimule la producción del vaso? Los fármacos son más como el de la médula, la eritropoyetina. Pues hay una humana y hay otra que es veterinaria, pero ya vamos a ver que la humana tiene sus posibles consecuencias. Así.
un poquito, así, porque ya no se quedó sin órgano que le logre compensar un poquito. Y son más complicados. Cuidado en el vaso, uno dice, el vaso no sirve para nada, sirve más. Pero tiene sus cosas, o sea, ese órgano está ahí para una emergencia, está ese vaso. ¿Vale? Entonces ahora hay algo importantísimo. Y ustedes ya empezaron a hacer esto. En la clase pasada, cuando hicimos los ejercicios de los índices, ustedes ya empezaron. Oiga, ¿y estos índices para qué me sirven? Pues para clasificar anemia. Ese es el trabajo que hicimos la vez pasada. ¿Cómo más vamos a clasificar la anemia? Según la respuesta de la médula ósea. Y según la respuesta de la médula ósea, estamos hablando de qué tantos reticulocitos está produciendo o no. Y otra forma de clasificar es según el origen. Entonces, en realidad, uno para qué realiza los cálculos del hemograma, de los índices, para qué cuenta reticulocitos, para tener información que me puede empezar a guiar según ese tamaño, esa concentración de hemoglobina, según la respuesta de la médula, por dónde puede ir el diagnóstico de mi paciente, o sea, por qué me puedo yo estar apoyando. Entonces, como para eso. Ya vamos a desglosar cada uno de ellos. ¿Qué es lo importante que ustedes, uy ya, la 1 ya la sé hacer, la A, cada uno ya sabe cómo y cuáles son los índices eritrocitarios. ¿Cuáles son? ¿El tamaño cómo se llama? Volumen corpuscular medio. Y la otra es concentración de hemoglobina corpuscular medio. Entonces, eso ya lo saben. ¿Esto? Ustedes ya la clase pasada tenemos en la fórmula, aplicamos. ¿Qué es eso? Eso es numéricamente. La respuesta a la médula vamos a reticulocitos. ¿Qué es? Pues, que logremos hacer un montaje para evidenciar los reticulocitos, pero lo que les digo, por eso es que les preguntaba, ¿tienen un paciente anémico o que su mascotica esté anémica o la mascotica de la bebida? ¿Alguna mascota, algún animalito, ustedes saben que está cursando con anemia, sería el ideal para tomar esa muestra de sangre y venir y montamos los reticulocitos? Si el paciente no está cursando con anemia, difícilmente vamos a observar los reticulocitos. Según el origen, vamos a ver que el origen es variado. ¿Vale? La clasificación. Yo les voy a compartir una, como la más lógica. Sin embargo, a medida de la clase se van a dar cuenta que una clasificación, en esta clasificación, en el primer pedacito, cuando yo empiezo a hablar del segundo, va a tener, se van a compartir características de esas clasificaciones. ¿Qué es lo importante? Que ustedes más que se sienten a aprenderse cuáles son los orígenes, entiendan el proceso y ahí ya se entiende todo, ¿vale? Entonces, según los índices eritrocitarios, recordamos muy bien, volumen corpuscular medio, vamos a tener ¿qué? Una clasificación serológica. Tenemos ahí la fórmula para que la recuerden. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Hematocrito y glóbulos rojos para hacer esa fórmula. ¿Qué pasa? Nos llega el resultado. Tenemos unos valores de referencia. De esos valores de referencia, nosotros vamos a comenzar a clasificar el resultado de mi paciente. Si numéricamente ese valor de mi paciente está por debajo del rango de referencia que me están compartiendo, pues yo voy a decir, la anemia es microcíclica. Si está en el rango que me están compartiendo, pues está monocíclica. Y si está, se pasa ese rango que tengo ahí en ese recorte, pues macrocíclica. Importante que recordemos
empezado a hacerlo del portafolio, que deben revisar, venga, valores de referencia para esta especie, se van a dar cuenta que hay un montón también de publicaciones que a ustedes les van a decir está entre este y este, estos son ubicados. Lo que les digo, ideal que sea una publicación pues, con la altura de Bogotá, si no, pues ni modos, pero que sea una literatura justificada, que sea representativa de una población para que se puedan extrapolar los datos. Listo. Entonces, tamaño. Me están hablando del tamaño de los eritrocitos. Concentración de hemoglobina. Entonces es concentración de hemoglobina crepuscular media. Fórmula, pues, ¿qué se necesita? Evidentemente, valor de la hemoglobina. Y ahí vamos a echarle manito al hematocrit. Aquí hay una característica, y es yo tomo el resultado de mi paciente, lo comparo con los valores de referencia. Si está por debajo de esos valores, voy a decir, la anemia es hipocrómica, poca cantidad de hemoglobina. Si está en el rango que me están compartiendo en el resultado, en el valor de referencia, voy a decir está normocrómica. Ahora, cuando se encuentra el valor por encima de ese rango, nosotros vamos a decir es un artefacto o es generado por hemólisis. ¿Por qué? Porque es que si yo sé que mi eritrocito solamente tiene capacidad para almacenar 18.8 gramos sobre decilitro de hemoglobina, es imposible que él contenga 18.9, 18 o 20 o lo que sea. ¿Por qué? Porque él se explota. Él no puede contener más. Como si este está para 500 mililitros, este botilito. Yo necesito 510. Pues ¿para dónde se me van a ir los 10? Se me van a arreglar, es imposible porque está diseñado para contener. El eritrocito, ¿qué pasa? Pues él no lo va a botar, él se va a romper. Entonces, esa palabreja que hay ahí de hipercromía no existe. Biológicamente es imposible que contenga más de lo que puede contener. Por eso, cuando sale, sobrepasa ese valor, ustedes van a decir artefacto o lisis o hemólisis de los eritrocitos. No van a... Profe, y si digamos en un examen sale, digamos, como todo en rango, pero el cuerpo, estos dos rangos están alterados, ahí a qué se puede asociar? Ahora vamos a ver que, por ejemplo, hay unas razas que tienen los eritrocitos más grandes. El tamaño de por sí, del French Poodle. French Poodle, perro chiquito, ¿cierto? Pero genéticamente sus eritrocitos son más grandes. Y es específico de esa raza. Entonces, el volumen corpuscular medio de un French Poodle, así esté todo normal, generalmente va a ser alto. Porque el tamaño es grande. Si la concentración sale aumentada, ahí sí venga, señor clínico, revisemos desde la toma de la muestra. Porque ¿qué pasa? Es una lisis, pero yo estoy diciendo hay una hemólisis. Puede ser del paciente o puede ser desde la toma de la muestra. Por el torniquete podría. Por ejemplo, desde ahí. Desde que se le dejó 3 minutos ahí el torniquete y ahí se tomó la muestra. Desde que los mandé muy duro y comencé a romper. Se me cayó la muestra, se rompieron. Los refrigeré muy temprano, los lisé también. O sea, son muchas cosas que yo puedo generar para que la hemoglobina quede libre del glóbulo rojo y obviamente el equipo la va a contar pues como aumentada, porque la va a encontrar ahí. Por eso es o un artefacto, porque todo lo que pasa antes de pues, que no sea propio del paciente se considera artefacto, o puede ser una lisis interna del paciente. Cualquiera de las opciones puede ser. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos falta? Ya tenemos la A. Todos conocemos
Ya los índices, ya sabemos qué nombre técnico le vamos a dar. ¿Qué nos falta? Reticulocitos. Respuesta medular. Por ahí ya tenían una averiguación de los reticulocitos del gato. ¿Qué encontramos? Que tienen dos tipos de reticulación. Y pues yo leí que dependiendo de los valores se podría decir si la niña pues era de origen medular o el problema estaba en la maduración, ya pues en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, con enfermedad renal, pues podían presentar anemia, pero pues no era una anemia, o sea, era una anemia regenerativa. Y en cuanto a tiempos Que madura de vida, que madura más lentamente, pues lo sigue liberando en su forma inmadura y por eso no lo puede encontrar en la sangre periférica fácil. naturalmente el felino está liberando reticulocitos que las otras especies ya dijimos, ellos, esa maduración está siempre contenida en la médula, ¿no? Espera ese tiempo ahí en la médula. Cuando eso no pasa, esa maduración en el felino, pues rutinariamente uno puede encontrar reticulocitos de cuáles, los agregados o los punteados. Los punteados. Los punteados, que bueno, no es que sea muy bien, pero ya hay en la proyección del TIMS, ustedes lo tienen, ¿vale? Tienen agregados y punteados, ahí están marcados con la I. Entonces, ¿qué pasa? Estos punteados van a demorar hasta 7 días en circulación madurando. En un gato que está ahí tranquilo, sin ningún problema, sin ninguna anemia, sin ningún estrés, nada. Todos los gatos van a tener punteados, ¿vale? ¿Cuál es el asunto? Que si mi gato o el paciente que yo estoy atendiendo en este momento, felino, tiene una anemia, yo necesito saber, bueno, la médula está respondiendo adecuadamente o no. ¿Y eso con qué lo voy a entender yo? ¿Con qué lo voy a asociar? Con la producción de los agregados. Solamente. ¿Por qué? Porque los agregados viven, ¿cuántas horas encontramos que viven? 12 a 24. 12 a 24 horas. Entonces, si yo encuentro reticulocitos agregados en cierta cantidad de mi paciente, estoy diciendo, oiga, la médula sí está respondiendo, está mandando esos reticulocitos para compensar el volumen de los rojos. Pero si yo solamente encuentro punteados en mi gato con anemia, pues es lo que hace el gato que está totalmente normal, es una respuesta calmada, quieta, no está regenerando. Yo necesito en el felino encontrar agregados, porque punteados los voy a encontrar siempre. Profe, ¿qué otras formas de eritrocitos es común encontrar? O eso ya cruza con otras patologías. Ya cruzaría con más patologías. Ahora, recomendación, porque he visto reportes, hay laboratorios que les escriben, que a uno le dicen reticulocitos, 15% en el felino. Pues chévere si son, la mayoría son agregados, pero si son todos punteados, ese 15% a mí no me está diciendo nada. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Llamar al laboratorio y solicitar que me hagan el reporte diferenciado en felinos, siempre. Entonces yo digo, muy diferente que el laboratorio me diga 14,8% de punteados y 0,2% de agregados. No es regenerativo. ¿Tiene 15%? Sí, pero mayoritariamente los que me están mostrando una respuesta de horas no se están produciendo en gran cantidad, son los que siempre están ahí. ¿Sí? Entonces es muy diferente. En cuanto a porcentajes que encontraron de normalidad, de rangos de referencia. Pues yo encontré que los agregados son normales de 0 a 50.000 por microinfartar y de los punteados hasta 200.000 por microinfartar. Ok. Entonces ahí tenemos valores absolutos. Ya es cuando entremos a leucocitos y vamos a tocar ese tema de absolutos y relativos. Por el momento, absolutos estamos hablando de células en miles, enteras, que es el valor que nos estás compartiendo. Relativos
regenerativo es porcentajes. Es sacar un porcentaje de ese valor absoluto. Listo, entonces, sí, evidentemente necesitamos más agregados en los gatos. ¿Cómo vamos a hacer esa práctica? Pues ahí les voy contando. Tienen que, en 1000 eritrocitos, ustedes tienen que contar 1000 eritrocitos y ahí revisan cuántos reticulocitos tienen. Lo ideal es hacerlo en pacientes con anemia y pues cruzar los dedos que sea una anemia regenerativa. Porque si es una anemia no regenerativa, igual no vamos a encontrar eritrocitos. Pues, dependemos de las muestras para hacer esa práctica. Igual en las láminas de colección hay unas que están conservadas. Pues lo ideal es que ustedes lo hagan, pero si definitivamente en todo el semestre no encontramos una muestra que tenga, igual ahí están las de colección para que ustedes lo vean. ¿No? Entonces, lo que estábamos hablando es, ¿regenera o no regenera? Por ejemplo, esto es un ejemplo, hay laboratorios que ustedes van a reportar valor relativo de reticulocitos de 2%. El que yo les comparto que es el más común es el de 1.5. Ustedes siempre vayan a hacer al que el reporte que tienen en su mano. ¿Vale? Que a veces yo les pongo casos clínicos y por ahí en un caso clínico el valor de reticulocitos es de 2% en el reporte que yo les comparto. Y como aquí en esta diapositiva es 1.5, entonces, no, es que eso no es, ese valor es. Váyanse a lo que ustedes tienen en la mano. Les comparto aquí generalidad. Ustedes ya van revisando. Entonces, en ese reporte me dicen valor de reticulocitos menor a 1.5%. ¿Listo? Este es el valor establecido, 1.5%. Si el reporte de mi paciente es que tiene menos de ese 1.5% de reticulocitos, pues la anemia no está siendo regenerativa. La médula no está respondiendo, está con la misma producción de siempre. Por este otro lado, si tiene mayor de 1.5%, oiga, la anemia está siendo regenerativa. La médula está sacando a sus inmaduros para que ayuden a volumen, para que maduren, para que pueda, está tratando de compensar al paciente. Y obviamente, esto es clínicamente mejor pronóstico que una no regenerativa. En una regenerativa ustedes tienen de dónde, cómo sacarle provecho a esa regeneración. En una no regenerativa tienen que, se les va más tiempo y tienen que hacer más cositas, ¿vale? Porque el organismo pues, no está del todo ayudando. Ahora, según el origen. Según el origen podemos decir lo que les digo, es, hay varias clasificaciones, ¿no? Pero pues esta es como la más, me parece más lógica, y es por pérdida, por hemólisis, por alteración en la maduración o hipoproliferativa. Ya vamos a desglosar cada una de ellas porque también van a ver que tienen sus divisiones también, sus características. Lo importante aquí es que esos valores iniciales, bueno, primero identificamos que nuestro paciente tenía anemia, ¿cierto? Los 3 valores del eritrograma bajo, anemia. ¿Qué hacemos en ese paciente? Nos vamos a los índices eritrocitarios. Comenzamos a decir cómo es por tamaño, cómo es por concentración. Nos vamos a la respuesta modular. Revisamos reticulocitos. Esos datos nos van a ayudar a comenzar a orientarnos también en este origen. Ya vamos a ver por qué. Entonces, de ahí, importante. Consejo, apréndanse los nombres, los nombres de la clasificación de los índices eritrocitarios. Igual después de un tiempo ya uno le sale fluido, ya se vuelve parte de su ADN. ¿Vale? Esa clasificación, pero los nombres técnicos sí hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estamos en los casos clínicos, ustedes
BCM disminuido. Pues eso lo habían podido decir desde el primer semestre cuando ustedes cogían y revisaban y comparaban con un rango y decían está disminuido. No es la idea es que aquí ya ustedes digan microcítico. ¿Cierto? Estamos hablando del tamaño. BCM disminuido, microcitos. ¿Vale? Esa es la idea. Y está, todos hablemos del mismo idioma. ¿Cuál es el resumen de lo que estamos hablando? Índices, respuesta, origen o etiología. Y todo voy haciéndolo con una secuencia lógica, siempre como encadenado con una historia clínica que me están presentando el paciente. Ahora, yo les recomiendo, cuando estamos ya en los casos clínicos, bueno, pónganle nombre y apellido de esa anemia. Cuando yo les digo pónganle nombre, es normocítico, normocrómico, ese es el nombre. El apellido es ¿qué? Regenerativo. Cuando ustedes me escuchen, pónganle nombre y apellido a la anemia, ya saben de qué estoy hablando. Tienen que, cuando hay un caso de anemia, deben tener 2 nombres y el apellido. Siempre tiene que estar ahí, contento. Bueno, en cuanto a esa etiología de pérdida, ¿a qué se refiere una pérdida de sangre? Hemorragia, ¿cierto? Lo primero. Hemólisis. ¿A qué se refiere la hemólisis? Que se rompen, ¿cierto? Se rompen los eritrocitos. Alteración en la maduración. Entonces, algo está sucediendo desde la médula ósea que comienza a ejercer una presión negativa para que salga esa maduración en el tiempo que es. Hipoproliferativas. Médula ósea, algo también está sucediendo y no está proliferando esa cantidad de células madre que vimos la clase pasada, antepasada. Esas células madre ya no están en su G0, sino que están muriendo, están bajando de cantidad, están hipo. En esa teoría por ahí. Ya es algo que le está afectando directamente a ese nicho de la médula ósea que hablamos la clase pasada. Vamos a uno por uno esas clasificaciones. Hemorragias, pérdida. ¿Qué podemos decir de las hemorragias? Las podemos clasificar según pues, el origen, ¿cierto? Si es algo externo o interno. Y también las podemos clasificar según el tiempo que lleva. Entonces, hemorragia interna, un ejemplo de hemorragia interna. Un trauma. Okay. ¿En qué cavidad podemos tener en un trauma? Abdominal. También puede ser torácico, o sea, de las grandes cavidades, ¿cierto? Porque pues si es un trauma, no sé, craneal, también podemos tener otro tipo de hemorragias intracraneanas que tendrían otra connotación, pero las más grandes, así las más visibles, de pronto por traumas que lo atropelló, que se cayó, que lo golpeó el otro perro y lo que sea. Entonces, e incluso pues no tiene que ser tan traumático, en cirugías también. Si hicimos una cirugía y alguna cosita no se hizo bien o el paciente no respondió bien a esa cirugía, hemorragia. ¿Listo? Externa. Todo lo que uno visualice la sangre. Aguda y crónica, pues vamos a ver qué es relacionado con el tiempo. En cuanto a la interna,
¿Qué sucede o qué características vamos a manejar? Esa hemorragia puede ser una urgencia que se nos pase de pronto. Ejemplo, se permite un trauma. Bueno, pues al principio no había hecho nada, estaba calmadito. Las primeras horas estuvo bien y con las 3, 4 horas empezó a ponerse cianótico, a no respirar bien, ¿verdad? Se le hizo una muy buena revisión del tórax. No, pues como no tenía ninguna cosa rara, simplemente se palpó y ya. ¿Se auscultó? ¿Están seguros que estaba respirando bien? Es consecuencia del trauma. La recomendación, así, cuando ustedes reciban pacientes con trauma, así los vean que están caminando y solamente tienen un dolor chiquito, por su tranquilidad, ustedes sugieran hospitalización. Que la persona, no, es que está bien, no sé qué, bueno, pues fírmeme el consentimiento, pero ustedes, es mejor que se cuiden en salud. Y ya, si después de 24 horas de lo que pasó, está bien. Le creo que solamente fue unas mamilladuras externas, pero las internas, las hemorragias internas, pueden ser silenciosas, entonces, sobre todo en traumas. Estar pendiente. También que les va a ayudar mucho a ustedes, obviamente les va a ayudar. Si uno hace una muy buena auscultación, no hay ningún sonido, no percibo nada. Imposible que no perciba algo en el tórax. No tendrá un neumotórax, no tendrá algo raro en el motórax. Entonces, ir mirando. Bueno, eso es como a nivel clínico. Ya a nivel de laboratorio, ¿qué vamos a empezar a encontrar cuando hacemos una citología, por ejemplo, el abdomen está distendido del paciente? Hacemos una abdominocentesis, ¿cierto? De esa abdominocentesis encontramos un líquido. De ese líquido ya hago una citología. Cuando están cursando una hemorragia, sobre todo que ya lleve pues, un tiempito, su par de días, voy a encontrar macrófagos. Este gigantón es un macrófago. Y ese macrófago está fagocitando. Ahí tienes. Eritrocitos. Obviamente, los eritrocitos en esa cavidad libre no tienen que estar. ¿Qué hace el macrófago? Oiga, venga porque usted no me sirve ahí. Voy a limpiarlo. Entonces, él lo fagocita y hace lo que vimos en la clase pasada. De toda esa recirculación del grupo hemo, de la globina, ¿cierto? Hace todo ese proceso y eso empieza ahí en ese macrófago. Podemos encontrar macrófagos con eritrofagocitosis, que sería lo que tiene el de la foto. ¿Qué es lo interesante de este tipo de hemorragia? Que tenemos a disponibilidad del organismo internamente, pues todos los compuestos, ¿cierto? Descomponemos el glóbulo rojo, todo queda dentro. ¿La proteína se está perdiendo? No, simplemente está por fuera del lecho vascular, pero ella está ahí, está a disposición. Entonces, pues tengan presente ese tipo de asunto. En cuanto a la bilirrubina, pues se llama importancia. ¿Por qué? Por la cantidad de glóbulos rojos que se están degradando, se aumenta la bilirrubina. Ahí la tenemos. Importante tener presente, manejarla con una urgencia vital. Para la otra semana, bueno, para la otra semana tenemos, comentarles a todos que se me fueron ayer en la práctica y quedaron unos cuantos nomás con la información. Vamos a tener una entrega por grupos. Hay un artículo de el metabolismo del hierro en enfermedad renal, que ya está ahí en Teams. Entonces la idea es que cada final de la clase vamos a ver. No me acuerdo porque hay otro artículo que también vamos a manejar, pero pues yo creo que ya sería como en clase de pronto de la próxima clase, de la próxima semana, en un ratito, de medicina transfusional, que es muy interesante
para revisar toda esta parte de qué hacer en este tipo de hemorragias, ¿no? Cómo reaccionar ante algunas cositas. Ahí lo tenemos presente. Por otra parte, la hemorragia externa, pues es algo ya visual, yo estoy viendo el sangrado de mi paciente. Pues en la mayoría de las veces. ¿Y por qué digo la mayoría de las veces? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una hemorragia, o bueno, más bien, una pérdida? ¿Ustedes consideran que una cantidad de 10.000 hemongos generarían una pérdida considerable de sangre en una oveja? Estamos viendo 10.000. ¿Cuántos huevos se está poniendo ese animalito? ¿Y cuánto contiene uno solo? Un solo animalito, ¿cuánta sangre está llevando? Ahora digan 10.000, ¿cuánta sangre se está llevando? Son pérdidas que no son tipo hemorragia, pero son pérdidas. Porque se van por el sistema digestivo y no se retornan. Entonces, ahí también estamos hablando de pérdidas, no solamente hemorragias que yo puedo observar como externa, sino esas pérdidas por parásitos, sobre todo hematófagos, parásitos gastrointestinales, que obviamente según la especie pues van a tener una repercusión. Cuando llegaron más o menos unos 4 años, las ovejitas de la universidad, se dispararon parásitos gastrointestinales. Pero una cosa impresionante. Había un corderito llamado Benito. Benito tendría, yo creo que no alcanzaba el mes. Y nos llevaron al laboratorio del coprológico y Benito tenía más de 100.000 huevos. Benito murió. Puede ser que yo diga, no, pues que se externan y son parásitos solamente, pero se llevan los parásitos a los animales por el solo consumo de sangre que los llevan, no sé, ya se acabó, no hay cómo el organismo compense, más si estamos ante pues animalitos neonatos o no muy jóvenes, de la especie que sea. Es tener presente eso también. ¿Qué característica tienen esas pérdidas externas? Entonces, las pérdidas externas, se me está perdiendo todo. Mi organismo no se está quedando con ninguna reserva de glóbulos rojos que puede metabolizar y después sacar el hierro. No, eso se está yendo completo. La proteína